Panel: Oportunidades para consolidar la demanda del gas natural. Nos acompañan los siguientes panelistas. Guillermo Francisco Reyes, Ministro de Transporte. Catalina Velasco, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Jorge Carrillo, Gerente de EPM. Rodolfo Anaya, Presidente de Banti. Modera Ricardo Espina, Blue Radio. Muy bien, bienvenidos sean todos al panel Oportunidades para consolidar la demanda del gas natural. Bienvenidos panelistas, bienvenido señor moderador. Adelante, por favor. Yo aquí dicen. Seguimos en este Congreso de Naturgas, un gusto tenerlos aquí como siempre. Aquí lamentablemente no contamos con la presencia de la señora ministra de Vivienda, Catalina Velasco, pero vamos a hablar, quienes estamos aquí en el panel, acerca de la transición y del paso del gas natural como el elemento fundamental de esa transición energética de la que habla el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero creo que, como en las películas, todos quedamos con un continuará, ¿no es cierto? Con lo que acaba de anunciar el ministro de Transporte, yo creo que podemos comenzar preguntándole un par de cositas, porque en Bogotá, ministro, en Bogotá, están a esta hora discutiendo el articulado de la reforma tributaria, y no sé si allá sepan que el gobierno se desmontó de la sobretasa al gas natural, porque allá la están votando todavía. ¿Eso aplicaría esa decisión del gobierno del presidente Petro? Ministro, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Esa decisión de que esa sobretasa al gas natural no vaya a la reforma tributaria, ya la conocen en el Congreso, no va a estar en la ponencia, ¿y solamente aplica para el gas natural o aplica para otro tipo de combustibles? Es que nuestro presidente ha ido dando muchas noticias y este es el cambio, esta es la revolución de este gobierno. Ayer le dijo a los transportadores que la CPM no se iba a incrementar y así será hasta junio. Esta mañana me preguntaba Néstor Morales que si eso era así o que si cambiara. Dije, no, esta es la palabra del presidente y el presidente cumple la palabra. Acá sería muy responsable de mi parte venir a decirles que es así, no, yo antecitos de entrar acá reconfirmé por tercera vez con el ministro de Hacienda. Sí, porque me sacan, quién sabe, de diciembre, usted coge mañana por la mañana y me destruye. No, está así, yo hablé además con uno de los coordinadores ponentes, el senador Efraín Cepeda, eso está consensuado. Muchos creían que la reforma tributaria se iba a pasar así, la que presentaba el gobierno, no. Hay concertación, nuestro gobierno es un gobierno del diálogo y la concertación, y esto se concertó, ustedes le presentaron al gobierno las razones por las cuales no debería existir esa sobretasa y la respuesta, sí, afirmativo. Pues creo que es una gran noticia para el sector, creo que es una muy buena noticia y sobre todo para los millones de usuarios del gas natural en Colombia que seguramente tendrán la posibilidad de seguir expandiendo las redes y de seguir haciendo la transformación de lo que significaba cocinar con leña. Todavía hoy en Colombia hay gente que cocina con leña hacia el gas natural. Yo le quiero agregar algo. A ver. Es lo mismo que explicó ayer el presidente de la República a los transportadores cuando les dijo por qué se congelaba el precio de la CPM. Porque es que los transportadores cargan los alimentos de la canasta familiar y si el ACPM se sube y si se coloca esta sobretasa, pues el impacto pues llevará a que se suba la inflación, a que se tengan que subir muchísimos costos asociados. Entonces, esto va muy de la mano. El de ayer al tema de los alimentos y la apuesta de este gobierno a
a la transición o a lo que tiene que ser la apuesta por las energías limpias. Amor con amor se paga. El sector propone aquí invertir más de 700.000 millones de pesos para la transformación del combustible para miles de camiones, y el gobierno responde con el retiro de esa sobretasa, y es una importante construcción, ministro. Y quiero comenzar por ahí el panel. No, pero antes que siga. Sí, señor. El problema mío era que yo medio sabía que esto iba a pasar, y yo me fui al Congreso y dije, tengo que buscarles una buena noticia. Y les dije, hay que desmontarlo. Y el presidente dijo, sí. Es buen periodista usted, trajo noticias aquí para todos. Le tengo que ganar a usted, Ricardo. Mire, aprovechando, gracias ministro. Aprovechando esta introducción que es un poquito atípica, pero que es importante para todos, quisiera que comenzáramos hablando sobre cómo se piensa desde el sector transporte, desde el gobierno del presidente Petro, cómo impulsar la transformación utilizando el gas natural, que como lo vemos acá, pues tiene un elemento muy importante como es, en principio, la transformación del combustible que utilizan los camiones, que hoy todavía utilizan ACPM, contaminantes, y esta transformación sería fundamental. ¿El gobierno cómo lo ve y cuál es el plan? Bueno, el gobierno tiene varias apuestas sobre este particular. La primera es la descarbonización del transporte en todos sus modos. Hay que destacar que este gobierno, después de muchos gobiernos que se dedicaron al tema de las grandes concesiones de las autopistas, todo el tema del modo terrestre, le apuesta ahora a otros modos, en los cuales será muy importante, por supuesto, el tema eléctrico, pero hacia allá nos tardaremos un tiempo en llegar. Pero sí el gas natural, y es todo lo que tiene que ver con el sistema férreo, el sistema fluvial, y en materia del sistema terrestre o del transporte, por supuesto que esto es muy importante sumado al tema del uso de las tecnologías. El gas natural va a reducir muchísimas cosas, reducirá costos, reducirá contaminación y afectación al ambiente, que es nuestro eje fundamental en este gobierno. Dos, la modernización del parque automotor. Por esto la iniciativa de ustedes es tan importante. Yo aquí estuve hace unos 20 días con el presidente de EPM, que también le apuesta a esta empresa, como lo ha venido haciendo, al gas natural, haciendo anuncios muy importantes en ese sentido. Toda la modernización, lo que es la política, la chatarrización, pues no debe ser cambiar un vehículo de gasolina por otro vehículo de gasolina, no, la chatarrización va a ir acompañada que hacemos la transición al gas natural o al transporte o a los vehículos eléctricos. En tercer lugar, le agregaría, Ricardo, el tema del cambio modal asociado al tema del movimiento de personas y de transporte y de mercancías, perdón, para que sean más eficientes. De allí el tema del tren y el tema del transporte fluvial, que nos va a ayudar muchísimo en el proceso de establecer todo este sistema multimodal de transporte, pero también el uso de las nuevas tecnologías y de las energías limpias. Tenemos una estrategia fundamental desde el Ministerio de Transporte, que es la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible, que está dado fundamentalmente a este tema del transporte de carga y de pasajeros, con utilización de tecnologías limpias, y por supuesto el gas natural, como lo dijo el presidente ayer, es una de esas grandes apuestas. El tema del sistema de transporte masivo, definida a través de la figura de la cofinanciación. Nosotros tenemos en Colombia hoy, en materia de buses a gas natural, que es un dato muy importante, todos los sistemas de transporte masivo, bien el estratégico o bien los sistemas de las grandes capitales nuestras, Transmilenio, el mío y otros, su gran apuesta ha sido al gas vehicular. Miren, en Bogotá tenemos 1.793 buses con gas natural o Transmilenio, en Medellín 379, Cali pues sí ha tenido muchas dificultades, apenas está en 21, Trascaribe, Cartagena 333, y aquí viene una apuesta muy interesante que la hace una ciudad intermedia, bien capital, pero no de la talla de lo que es Medellín, Bogotá, Cali, que es Valledupar. A final de este mes, estábamos ahora verificando con la presidenta Murgas, Valledupar presenta 190 buses en un sistema que tuvo toda la aprobación del ministerio,
con el 70% de recursos de la nación para 190 buses a gas natural, todos con aire acondicionado, que es lo que también uno busca, que el pasajero, el usuario, tenga comodidad y facilidad en su desplazamiento. Esa apuesta de Valledupar es además muy interesante porque otras ciudades intermedias están haciendo la misma apuesta al tema del gas natural. Y el tema, la redefinición de la ejecución de los recursos, por eso el presupuesto de nuestro ministerio es tan grande, porque nosotros cofinanciamos, como lo hicimos recientemente en Manizales, las 2 nuevas líneas de los cables, como lo pretendemos hacer en Medellín, todos van esencialmente con recursos de la nación. Y diría que también la operación de vehículos dedicados a gas natural, pues es fundamental en este proceso de la transición, Ricardo. En fin, digámoslo que la mitigación de los gases de efecto invernadero es política fundamental del gobierno, de nuestros ministerios y particularmente considerando que el Ministerio de Transporte, el segmento de vehículos, son los que mayor componente de afectación al ambiente generan y por eso es la apuesta del presidente Gustavo Petro y el gobierno del cambio por estas energías limpias. Ministro, muchas gracias y aprovecho también la presencia aquí de otros 2 muy importantes representantes de empresas del sector para hacer la misma pregunta. ¿De qué manera ven que desde sus empresas siguen avanzando en la transformación hacia el uso del gas natural? Quiero comenzar con el doctor Jorge Carrillo, el gerente de EPM. Doctor Carrillo, sé que EPM tiene en su fibra, en su ADN, un trabajo muy especial, muy particular con lo que significa ser amigable con el medio ambiente. ¿Cómo utilizan y cómo prevén el uso del gas natural a futuro como ese elemento de transición en materia energética? Bueno, pues el año pasado Rodolfo tuvo la gentileza de dejarme hablar a mí todo el tiempo, yo tengo ganas de hacer hoy lo mismo. A ver, yo creo que el gas creo que ha cobrado relevancia por cosas que uno ve a nivel global, ¿sí? de lo que pasa cuando no está. ¿Sí? Y creo que eso abre de nuevo conversaciones que pasan todo el día, pero que pierden visibilidad. ¿Sí? Cada vez que yo me encuentro con Rodolfo, con los de Estela, me piden un favor que yo he tratado de hacerlo, y es que hable más de gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un servicio que presta EPM dentro de su cadena que casi todo el tiempo funciona bien. ¿Sí? Y eso, sorprendentemente, le quita visibilidad. O sea, cuando no hay quejas, cuando la gente está satisfecha, a veces las cosas pierden visibilidad, cuando debieran tenerla. Entonces, un poco, EPM, ¿qué ha hecho tradicionalmente? Uno es que entiende que el gas natural, por supuesto, sí cambia vidas. Sí, ese es un tema que parece obvio, pero no siempre se ve así. ¿Por qué lo vemos? Porque nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle a un usuario el servicio de gas casi que a costa nuestra. ¿Sí? Entonces, a un usuario que está conectado o ha estado conectado tradicionalmente al servicio de energía eléctrica, le ofrecemos gas para que nos baje la facturación, o sea, el ingreso a nosotros, en beneficio del usuario. Y ese es un tema que parece como en contra de los hombres de negocio, pero en realidad que tiene un propósito social y por supuesto de tener sostenibilidad. Entonces nosotros tenemos una cantidad de ejemplos de lo que significa llevar gas en términos de ahorro, en términos de comodidad, en términos de confort y en términos de emisiones, que es un tema que se está volviendo cada vez más visible. Más allá de eso, en términos de movilidad, ¿sí? El hecho de tener una infraestructura disponible, una red de estaciones, por ejemplo, genera garantías para que las personas sepan que cuando está EPM en una puesta, o muchas empresas de las que están acá, pues hay gas para rato, que es un mensaje que yo creo que le ha hecho mucho daño al sector. Muestra de eso es que EPM hace casi 10 años tomó la decisión de tener a través de Envarias la primera flota a gas dedicado del país para
el servicio público de aseo. Si pudo Medellín con esas lomas, ¿sí? Eso rompe los mitos de que el gas es menos potente, de que no tiene las mismas eficiencias, de que dura menos. ¿Sí? Eso creo que fue una apuesta que salió bien, afortunadamente. ¿Sí? Pero resulta que cuando se hacen compras de estos vehículos, quien los compra o quien los renta tiene que estar pensando en 7 u 8 años. ¿Sí? Y si las señales son que de pronto el gas no alcanza, que de pronto el gas no va a estar, y eso es lo que recoge, entonces uno rompe el mito de que el gas es potente, de que el gas es económico y que funciona, pero entonces hay señales que perturban eso. Yo creo que el hecho de ser más agresivos en esa apuesta genera confianza, genera eso que creo que nos falta en términos de movilidad, y para no alargarme mucho, es que tenemos que romper el paradigma de que los beneficios de la movilidad sostenible a gas son solamente para propietarios y conductores. ¿Sí? Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para trasladar esto a quien es usuario de transporte público, a quien es usuario de un taxi o incluso un conductor. ¿Sí? Y creo que esas señales diferenciales le harían bastante bien a una industria y a un sector que creo que siempre le ha cumplido al país y que creo que tiene la capacidad de seguirle cumpliendo. Sí, ahí hay una gran pregunta sobre el futuro del sector, sobre si va a existir la posibilidad de que haya nuevas exploraciones, pero eso será materia de otra cartera. No voy a meter aquí en líos al ministro de Transporte porque no le corresponde, pero seguramente hacia allá puede ir el gobierno del presidente Petro hacia futuro si este es el elemento de transición. Doctora Naya, Vanti también ha tenido mucha cercanía y simpatía con el gas natural, lo ha hecho desde diferentes sectores, en Bogotá lo ha hecho con Transmilenio. ¿Cuáles son los retos a futuro? Y creo que es interesante hablar de los mitos, porque cuando usted habla con la gente en las calles, algunos de verdad creen que el gas no tiene las prestaciones similares a los combustibles fósiles. Y dicen, no, lo que pasa es que tal vez la potencia no es la misma, y eso también puede generar en algunos sectores, le hace taxistas, por ejemplo, le hacen ciudades con lomas como nuestras ciudades del altiplano, Bogotá, Manizales, Medellín, resistencia hacia el uso del gas natural. Pero en ese contexto, Vanti, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Vanti con el gas natural? Bueno, buenas tardes a todos. Ricardo, Jorge, ministro, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Naturgas por invitarnos a este panel. La pregunta que nos haces es, ¿cuáles son los retos? Y yo le diría, tenemos dos retos. El primer reto es demostrarle y convencerles al gobierno que vale la pena apostar por la movilidad sostenible como complemento a la movilidad eléctrica a gas. Ese es nuestro principal reto. Y nos dimos cuenta de eso muy fácilmente, y ahora les voy a decir cuál es el segundo reto. El segmento de gas está creciendo muy bien. Todos los años, todos los días estamos conectando viviendas de todos los estratos, de los estratos más bajos. Todos los días estamos conectando a gas comercios, que es la base de la economía popular que habla el gobierno. Todos los días, en todos los barrios están pasando. Industrias, agroindustrias, eso está pasando. Y en la movilidad nos dimos cuenta que comenzó a haber un cambio, una muy buena respuesta. Y lo que veíamos es los transportadores grandes comenzaron a comprar tractomulas a gas. Bueno, nosotros hicimos toda la tarea, si hay un ejemplo de esta cadena trabajada unida, ha sido en promocionar esto. Productores, transportadores, distribuidores. Y ya hoy en día, ministro, hay 1000 tractomulas dedicadas, porque una cosa, claro, lo que era convertir un carro, esto no, viene de fábrica. Funciona igual que un vehículo diésel o mejor. Pasan la línea 1000. Y dijimos, pero si esto está pasando, ¿por qué el gobierno y los gobernantes les cuesta trabajo hablar del gas? Pareciera que hubiera como, no sé, como miedo, como que no se sintieran seguros que esto es positivo, que tiene beneficios. Y los beneficios los quiero resumir ambientales, comencemos, es el transporte de carga que está en las ciudades es lo que más contamina, material particulado. Cuando uno tiene un vehículo dedicado a gas, las emisiones son prácticamente cero, igual que un vehículo eléctrico. En reducciones de CO2, uno de gas reduce el 50% CO2 y el eléctrico en su funcionamiento sí es cero. Pero los problemas de las grandes ciudades son, primero, calidad del aire y los problemas del planeta son reducción de emisiones de CO2.
Y el gas cumple ese propósito perfecto. Entonces decimos, pero ¿por qué les cuesta trabajo? Y entendemos que la movilidad eléctrica es a donde tenemos que llegar, pero como usted bien lo decía, ministro, es imposible llegar. Colombia tiene que hacer una reposición, si tuviéramos los recursos y las capacidades, de 268.000 camiones, que tienen más de 15 años. 268.000. Si decidiéramos todos eléctricos, es imposible, no hay ni quien los venda, no hay ni quien los financie, no tenemos Pero cómo pagar. agregue las electrolineras, Además, tiene porque toda la usted razón. puede salir de Bogotá cargado de energía y tiene que parar en Honda. Bueno, entonces ya veo que el primer reto lo vamos venciendo. Vamos venciendo. Y el segundo es, dijimos, bueno, pero si el 80% de los camiones es una industria que es propietario camión, no son las grandes empresas, ellos ¿por qué no nos compran los vehículos? Y nos dimos cuenta que tenían una barrera de financiación y dijimos, unámonos. Y ahí hicimos un gran esfuerzo de toda la cadena y creamos este fondo Gastrac de 700.000 millones, que es el fondo semilla para arrancar ese círculo virtuoso. Entonces, esos son los dos retos y creo que ya hemos dado los primeros pasos y de verdad, visto que no hay nada que genere más conversiones a gas a que un ministro hable de gas, a que un presidente de Ecopetrol hable de gas, a que un gerente de una empresa, digamos, insignia de Colombia hablen de gas. Con que se transmita ese mensaje de confianza, eso arranca. Y por supuesto, alguien que va a cambiar su vehículo, una tractomula, o no hagamos una tractomula, un camión que va a Corabastos todos los días. Y esa persona tiene un camión de 30 años y entra todos los días por la calle 13 y paga muchísima plata en lo ineficiente que es ese motor. 5 peajes Bueno, y más y todo el llega combustible. y él le toca, lo vamos a financiar. A él lo vamos a financiar y le vamos a decir, mira, ese camión vale 350 millones de pesos, un camión pequeño. Te lo vamos a financiar. Y él va a decir, uy, voy a adquirir ese compromiso y si no hay gas, porque están diciendo que no van a explorar. Entonces ahí nos aparece una nueva barrera. Entonces necesitamos esa señal porque creo que todo el camino, y donde sea viable la movilidad eléctrica, bienvenida. Nosotros lo que queremos hacer es el complemento perfecto de la movilidad sostenible con gas natural. Si me permite un segundo. Claro, Ricardo. ministro. Claro, nosotros le apostamos a la movilidad eléctrica, pero es que uno no puede llegar a cambiar 250.000 taxis, que es lo que hay, de un momento a otro, o cambiar todo el sistema de transporte de carga de un momento a otro, porque no es posible. Todo tiene que ser un proceso gradual, como hemos dicho en el tema de las relaciones de Colombia y Venezuela. Eso no puede ser que entran de una vez, es un proceso que va lento. Entonces, el presidente ya dio la orden, vamos a empezar a trabajar con las estaciones de servicio para que empiecen a colocar electrolineras, pero eso son 1.104 municipios del país. Y es un proceso que será gradual y que, por supuesto, creo que pueden convivir perfectamente los vehículos eléctricos y a gas. Y mire que el gran transporte del país se mueve hoy por hoy por gas natural y lo que es ACPM, y son los sistemas de transporte masivo y los transportadores de carga. Y por supuesto que la diferencia del diésel es que genera contaminación que no la genera el gas natural. Entonces, esos mitos, como muchos que hay en el sector de transporte, los vamos a ir eliminando. Hay que empezar a generar una cultura, pero ahí también es muy importante que le apostemos a que importemos o tengamos vehículos que nazcan a gas natural y no una conversión o una figura mixta, que es a veces lo que le quita la potencia a los vehículos. Pero los transportadores que se reúnen con nosotros permanentemente, yo llevo apenas como 52 días, creo que tengo como 58 reuniones con ellos, y ellos viven muy motivados con el gas natural. Sí, pero entonces, ministro, el doctor Anaya y el doctor Carrillo se reúnen o tienen un encuentro con transportadores próximamente. ¿Ellos pueden llevar ese mensaje? Digamos, un ejemplo cualquiera, es un ejemplo. Se van a reunir con los transportadores porque están en el proceso de transición. El gobierno les da la tranquilidad de que pueden meterse en la deuda de su carrito, de su camión, a gas natural sin que tengan que pensar en 4 años de que no va a haber combustible para el carrito. La primera respuesta sería, lo voy a pensar porque es que no tengo plata, pero ustedes nos acaban de dar un fondo que aporta recursos importantes. 2, tenemos recursos en ese fondo que se estableció para transportadores de carga. Y 3, hoy para la reforma tributaria llevamos una propuesta de volver a constituir ese fondo con mayores recursos, y entonces sí tendrá con qué
hacerlo. Dos, pues es que no es que lo diga yo. La presencia del presidente de la República aquí es un espaldarazo al gas natural, el presidente lo ha dicho. Y mi obligación como ministro de Transporte es no solo obedecerlo, sino ejecutar sus proyectos. Y esta es una línea fundamental que la vamos a ver muy materializada en el plan de desarrollo, Ricardo. Bueno, pues ahí está, yo lo traduzco. Y no tienen que ir. Ellos ya saben que eso es apuesta Bueno, nuestra, pero perfecto. serán bienvenidos. Es una gran noticia porque sí hay incertidumbre entre los transportadores frente al futuro de, bueno, me meto en esto y si tendré o no tendré combustible en 4 Es que años. hay muchas incertidumbres, que si el gobierno le apuesta a esto, que si hay confianza en el gobierno. En menos de 60 días este gobierno le ha dado confianza a los colombianos que muchas cosas que no se hicieron en los gobiernos anteriores, como dialogar, concertar, salir, conversar con la ciudadanía, apostarle a la vida, apostarle al cambio, no se ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo. Muy bien, ministro. Le quiero preguntar por lo que usted me decía comenzando, porque el plan es muy ambicioso de la transformación de los sistemas de transporte en el país hacia esa sostenibilidad ambiental y habla de varios aspectos muy interesantes. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con el gas natural, por supuesto, sobre todo el transporte de carga, pero tenemos retos muy grandes. En el transporte eléctrico, por ejemplo, y todos somos conscientes de eso, todavía no hay una red suficientemente sólida de electrolineras que permitan transitar por las vías del país sin problema. Hay que tener suerte para poder encontrar en las vías de Colombia un sitio donde se pueda cargar un vehículo eléctrico. Pero además de eso, usted habla de algo que también es muy interesante y que tiene que ver con la electricidad, y es revivir el tren, revivir las vías férreas, revivir ese sistema de transporte. ¿Cómo piensa el gobierno dejar sentadas las bases? Tal vez no alcance a terminarlo porque es un proceso largo, ir hacia ese sentido. No crea. En la campaña el presidente Petro habló del tren que uniría el Pacífico con el Atlántico y mucha gente se reía. ¿Eso qué va a ser posible? Lo que pasa es que hay gente que quizá no conoce la historia y que tampoco cree el cambio, pero los que le apostamos al cambio sí le creemos y lo hacemos realidad. Nosotros tuvimos el eje del sistema de transporte en gran parte de nuestro siglo pasado fue el tren. Si ustedes ven en la gran mayoría del país, al lado de las vías, en las carreteras están las carrileras. Y aquí hay muchas vías férreas que existen y ya estamos trabajando a través de la Agencia Nacional de Infraestructura en esto. Y yo les decía algo que, pues, quizá María Lorena me crea, pero aquí yo he recibido en el ministerio, desde las 6 de la mañana hacemos reuniones, embajadores de Japón, de China, embajadores y empresarios canadienses, australianos, de cuántos países desarrollados hay, para decir que están listos a invertir en el tema férreo. La FDN, la CAF, el BID, todos le quieren apostar al sistema férreo, no podían creer que esto es. Claro que hay que reconocer que el gobierno anterior había venido trabajando en un documento, un plan maestro férreo, pero pues no le habíamos apostado a esto, le hemos apostado a lo que había que hacer, era el sistema terrestre, nuestras carreteras, y ahora le teníamos que apostar al tema férreo y fluvial. Y tenemos varios proyectos, ese del Pacífico al Atlántico tiene 4 proponentes muy interesados en que no tenemos que poner ni un peso. Y hay ya proyectos en camino, la han ido a estar sacando antes de los 100 días, ya la primera APP en lo que hace a ese tren de La Dorada a Chiriguaná, que si bien hoy existe, pues hay que hacerle toda una transformación. Le estamos apostando al tren del Pacífico. Miren que hay otro tema muy interesante. Aquí en la costa hay una propuesta del sistema férreo o el tren del Caribe, un tren que uniría Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Y va en tercera fase, muy adelantado. Y yo fui a ese evento, y era un evento de Atlántico, Magdalena y Bolívar. Y fueron, como está mi gobernador de Sucre acá, fueron Sucre, Córdoba, Cesar, Guajira, y todos dijeron, yo también quiero que el tren llegue hasta acá. Tren que combina los pasajeros y carga. En la misma apuesta están los del Valle del Cauca, un tren que se estaba
planeando para el área metropolitana del Valle del Cauca, y allá llegaron los del Cauca y dijeron, no, pues también el tren llévenlo a Popayán. Mañana tenemos el evento en el eje cafetero en Pereira con los gobernadores y los congresistas. También quiere un tren que una al Quindío, o digámoslo, Armenia, Manizales y Pereira. Y también lo están haciendo el tren del Río en Antioquia, en Medellín. Entonces le estamos apostando al tren, le estamos apostando al Regiotrans del Norte, el Regiotrans de Occidente, el tren. Y ya hay varias propuestas de esos trenes movidos con gas natural. Así que eso es un elemento fundamental y no terminará este gobierno y ya tendremos varios de esos sistemas férreos funcionando, se lo garantizo. Esa es una gran noticia. Y con el 70% financiado por la nación. Sí, pero En algunos, en algunos otros casos, pero son simplemente también inversión. alianzas público-privadas también. Sí, porque por ejemplo los chinos dicen yo hago el tren para poder sacar producto colombiano e importar productos extranjeros, pero también para llevar la carga de Buenaventura hasta el Atlántico. Sí. En el caso, doctora Anaya, ya le pregunto al doctor Carrillo, de la ampliación de la red del gas natural industrial y del gas natural en las residencias, en las viviendas. Decíamos ahora en la introducción que seguramente en las ciudades, y sobre todo en las ciudades capitales, hay un alto nivel de penetración del gas natural ya en las casas y digamos que casi que están normalizados en muchos sitios. En municipios, en ciudades intermedias, en municipios pequeños, no lo es tanto. Veíamos, por ejemplo, tristemente el episodio de Barrancabermeja, es una situación dolorosa, un depósito con más de 500 cilindros de gas propano, porque el gas natural todavía no se ha masificado en algunos sitios del país. ¿Cómo se trabaja hacia ese futuro, hacia ese derrotero para que se expanda la red? El gas natural, por supuesto, es mucho más seguro, tiene unas redes mucho más tecnificadas y es menos complejo. ¿Cómo se ve desde Avanti ese avance y esa ampliación, doctora Anaya? Bueno, Ricardo, y buena pregunta, pero me voy a echar un paso atrás. Ministro, fíjese, le voy a dar bueno, un paso al frente. Un ejemplo, ¿por qué vemos la movilidad a gas, movilidad eléctrica compatible? Fíjese, hay algo que no se habla. ¿Dónde hace sentido la movilidad eléctrica? En las motos. En las motos hace todo el sentido. Y no hablamos de eso. Ahí hay un potencial grandísimo en usar motos eléctricas. Hay tecnología, ahí se puede hacer. Entonces, le dejo esa inquietud. Y usted mencionó, y el otro tema que es evidente es, no requiere subsidio del Fondo de Combustibles. O sea, con el gas podemos dar estabilidad, podemos mejorar productividad, que está el gobierno empeñado en que mejore la productividad en Colombia. Ahí tenemos esa ventaja también importante. Y el último dato que les doy, este año en Colombia se han vendido 10.000 camiones en total, volquetas, 10.000, agosto. Y de esas 10.000, 700 son de gas. 700 son de gas. O sea, fíjense que eso va avanzando. Ahora, casi el 10%, un poquito. ¿Cómo? Casi el 10%, digamos. Casi, o sea, Sí. y ahora con estos fondos Marar. La pregunta que me 7%. haces de Barrancabermeja, muy buena pregunta, doloroso episodio. Esas son las cosas que nos duelen. Y yo quiero aprovechar aquí un mensaje. Nosotros los empresarios tenemos mucha sensibilidad sobre lo que vemos en las comunidades que atendemos. O sea, lo sentimos. Eso nos llega al alma cuando ese tipo de cosas pasan. Una empresa subsidiaria de Avanti es la distribuidora de Barrancabermeja. Ahí está. ¿Y qué pasó? Esos son barrios, digamos, que se asientan en zonas de alto riesgo. En zonas de alto riesgo. Y la ley no le permite a la autoridad local que nosotros podamos extender las redes. O sea, porque ahí no hay ninguna barrera económica, no hay ninguna barrera de ganas de inversión. Eso es algo que a nosotros nos encanta hacer, lo hacemos, pero está esa dificultad. Muchos, ya hemos encontrado en algunas partes, algunas, digamos, formas de que los gobiernos puedan habilitar esas zonas de alto riesgo. Esa es la razón de la triste historia que pasó en ese barrio. Doctor Carrillo, ¿de qué manera EPM pretende hacer la ampliación de esas redes? Un poco en el mismo sentido de lo que le preguntaba al doctor Anaya, la red de gas natural o de otras energías alternativas hacia los hogares colombianos donde tiene presencia EPM, que son miles de hogares, y hacia las industrias. ¿Cuál es el plan de expansión que tiene de las energías de transición a energías limpias? Bueno, la pregunta parte de un supuesto que no necesariamente es cierto. Y es que yo para llevar gas no necesariamente necesito redes para extender. Pongo como ejemplo lo que hace EPM con lo que he denominado sus gasoductos virtuales,
que es básicamente la posibilidad de comprimir o incluso licuar, que es volver líquido el gas, transportarlo de una manera eficiente para poder llegar a esos territorios que nunca sería viable y rentable hacer un gasoducto hasta allá. Ya lo hemos hecho, lo estamos escalando, lo estamos perfeccionando, y hoy en día, digamos, si supusiéramos un entorno sin regulación, ¿sí?, sin barreras regulatorias, podríamos llegar a cualquier territorio del país con esa tecnología de la cual EPM es pionera. Pero también hace falta algunas cosas. Yo me vine pensando en el vuelo, ¿yo de qué le hablo a la ministra de Vivienda en este panel? si estuviera acá, pues yo tengo, sí, sí, ojalá. Pues por supuesto tengo muchos temas de agua, de residuos, pero pensando en qué tema introducir con ella en este panel, yo decía, venga, es increíble que a estas alturas que estamos, no exista una obligación para que las licencias de construcción o urbanización exijan las redes de gas natural. Sí, yo me conformo con el tema de acueducto, alcantarillado y energía. Sí, yo creo que ya es hora de que el país exija que donde pueda haber gas, los constructores también hagan las contribuciones que le corresponden. Otro tema que estamos haciendo en términos de cómo llegar a esos territorios es que nosotros estamos a punto de iniciar la primera inyección de gas producido en una planta de tratamiento de aguas residuales a la red de gas natural. Y plantas de tratamiento de aguas residuales va a haber por todo el país, en algún momento. Y es la forma de empezar a producir para pequeñas poblaciones un gas que normalmente iría como emisiones y que pudiéramos consumir energéticamente y también aprovechando, digamos, un potencial de reducción de emisiones. Yo creo que toda esa innovación que va en pro de los territorios, ¿sí? Y además debo decirle que es parte del ADN de EPM, es que nosotros estamos asumiendo territorios que nadie más se quiere meter, ¿sí? Pero hace parte de que quien ha confiado en EPM en términos de energía, en términos de acueducto, de alcantarillado, pues no lo podemos dejar solo en gas porque no es rentable, ¿sí? Hay que buscar la forma de que sea rentable, pero así no, tenemos que dar soluciones de este tipo, también entendiendo que es una discusión que también a veces perturba el sector, y es que nos miden con indicadores de cobertura, ¿sí? Entonces, oiga, ¿cómo va de atrás el gas comparado con energía? ¿Cómo va de atrás el gas comparado con el agua? Pero es que hay que recordar que no todo el mundo necesita el gas. Sí, nosotros podemos estar cerca de la universalización, pero a veces un usuario que vivan dos personas, que no se la pasen en la casa, ¿sí?, no necesariamente necesita el gas, ¿sí?, necesita otro tipo de soluciones. Entonces también esos indicadores a veces hacen daño, generan desconfianza, pero yo creo que el gas se debe universalizar como un disponible, y yo creo que estamos muy cerca de eso. Que no lo usen, que no todo el mundo lo necesite es otra cosa, pero yo creo que las señales más potentes están en asegurar su sostenibilidad, ¿sí?, y que la transición, que es un término que aquí oímos en cada pregunta, en cada conferencia, no se entienda de corto plazo, ¿sí? Porque si yo hablo de transición y me imagino que estoy hablando de 1 o 2 años, pues estamos nosotros mismos promoviendo una desconfianza, digamos, en un energético que es confiable, que es seguro, que es limpio. Entonces la transición tiene que entenderse en el contexto real, que es de mediano y largo plazo. Sí, pues lamentablemente el tiempo ha terminado para este panel, pero antes de despedirnos, ministro, me hacen caer en cuenta que uno de los temas de los paros camioneros recurrentemente es el tema de la chatarrización. Aquí se ha hecho un anuncio muy importante de un aporte de la industria de más de 700.000 millones de pesos. Sé que no lleva usted mucho tiempo frente a la cartera, pero ese asunto, el apoyo del gobierno a un fondo de chatarrización de los camiones, del transporte de carga, ¿está incluido? ¿Trabajarían ustedes de la mano desde el gobierno aportando una parte de recursos? Porque hacer esa transformación vale mucho, mucho dinero. Cada camión puede costar, ¿cuánto puede costar, doctor Anaya, un camión de esos? Eléctrico.
en Si promedio. es de 5 toneladas, vale el eléctrico 199 millones, si es de gas vale 138. Ahí está, sí, es mucho más económico el otro. Ahí se necesita plata. ¿Hay Sí, platica? pero usted me puso como en el ring con Mayweather, ¿Por contra qué? las cuerdas. No. Yo aquí no le puedo decir que no, porque No, pues no, no. imagínese, de haber arrancado con el pie derecho, tengo que arrancar, No, no, no. terminar igual. Pero hay No, recursos. pero por supuesto, creo que con mi intervención la respuesta está más que obvia, y por eso yo le iba a agregar para cerrar que yo compro al 100% su afirmación. Aquí pueden y deben convivir, porque es que uno no puede decir que solo electricidad, no. Aquí pueden convivir y deben convivir el gas natural y el transporte eléctrico. Ministro, muchas gracias. Gracias, doctor Carrillo. Gracias, doctora Anaya. Muchas gracias a todos ustedes.